Bienvenidos a una nueva clase de química analítica instrumental. En la clase de hoy vamos a presentar a los métodos conductimétricos dentro del bloque de electroquímica. Bien. En una solución, la conducción de la corriente eléctrica se realiza por medio del movimiento de los iones en solución. Entonces, aquí esta imagen nos presenta tres situaciones diferentes. En primer lugar, tenemos una solución con etanol y conectados a dos electrodos tenemos una bombilla eléctrica. Y observamos que aquí no hay conducción de la corriente eléctrica, por lo tanto, el foco no se enciende. En el segundo caso, tenemos una solución de cloruro de potasio. El cloruro de potasio es un compuesto iónico, entonces se escinde en potasio, catión potasio y anión cloruro. Los cationes se dirigen al cátodo, los aniones se dirigen al ánodo y aquí sí hay una conducción muy alta de la corriente eléctrica y con el encendido del foco. Finalmente, en el tercer caso tenemos ácido acético. Y el ácido acético, si bien se disocia dando lugar al ion acetato y al protón, hay una conducción de la corriente eléctrica, pero esta conducción es muchísimo menor que la conducción del cloruro de potasio y observamos que si bien se enciende el foco, la intensidad con la cual lo hace es muchísimo menor a la intensidad con la que enciende el foco la solución de cloruro de potasio. Vamos a volver sobre esto enseguida, unas diapositivas más adelante. Lo que tenemos que recordar es que la conducción de la corriente eléctrica se lleva a cabo a través del movimiento de los iones presentes en solución. Entonces, como primera medida, vamos a definir la conductimetría. La conductimetría es una metodología analítica que permite la medición de la capacidad conductora de una solución. La técnica está llevada al análisis de electrolitos en solución y lo que se mide es la resistencia R que opone la solución al pasaje de corriente eléctrica. Si miramos el diagrama presente aquí a la izquierda, tenemos los electrodos numerados 1 y 2 y entre ellos un segmento llamado R. Lo que se mide es la resistencia que opone la solución al pasaje de la corriente eléctrica. Recordemos, esto ya lo han estudiado en química física, la resistencia del circuito está en el espacio que ocupa la solución entre los electrodos 1 y 2. Retomamos la ley de Ohm que tuvieron que haber visto en EMOS. La ley de Ohm establece que el potencial V es igual a I por R, donde I es la corriente eléctrica y R es la resistencia. Si observamos este diagrama, tenemos A, esto corresponde al par de electrodos, este sería un electrodo y este el otro, y definimos D como la distancia de separación entre estos dos electrodos. A es el área de cada electrodo. Entonces la resistencia es directamente proporcional a la distancia entre los electrodos sobre el área de los electrodos. Introducimos una constante de proporcionalidad a la que llamamos K'. La conductancia se define como la inversa matemática de la resistencia, o sea, resistencia a la menos 1. Y reescribimos esto como 1 sobre K' por A, que es el área del electrodo, sobre D. Esta es la definición de conductancia. Ahora introducimos un nuevo concepto kappa, que es la conductividad específica que está relacionada con la carga y el tamaño del ion solvatado. Kappa corresponde a 1 sobre K'. A su vez, definimos θ como la constante de Zelda, que corresponde a la distancia entre los electrodos sobre el área de los mismos. Entonces, la conductancia queda definida en función de kappa y θ. Las unidades en las cuales se expresa la resistencia son ohm y se simbolizan con la letra griega omega. Por ende, la conductancia es ohm a la menos 1, también llamado mho, o también
definido como mho, los siemens, que son las unidades más frecuentes en las que los conductímetros miden la conductancia, siemens o microsiemens según la escala en la cual uno esté trabajando. La conductancia específica kappa, la letra griega kappa, corresponde a la conductancia de una disolución de 1 centímetro cúbico de disolución entre electrodos de 1 centímetro cuadrado de área que se encuentran separados 1 centímetro. La conductancia iónica equivalente lambda, esta es la letra griega lambda mayúscula. La conductancia iónica equivalente es la conductancia de una solución que contiene un equivalente gramo de soluto entre 2 grandes electrodos paralelos colocados a 1 centímetro de distancia entre sí. Se considera que el equivalente de electrolito se refiere a la carga que transporta el ion y no a la reacción en la que está implicada. En conductancia no hablamos de reacciones, aquí no hay reacción. Seguimos un poco más con las ecuaciones. Lambda es igual a L, es decir, la conductancia iónica equivalente se iguala con la conductancia cuando hay un equivalente gramo de soluto entre 2 electrodos separados por 1 centímetro. El volumen B de concentración C en equivalente por litro, que contendrá un equivalente de soluto, será 1000 sobre C. Estamos hablando de litros. Además, es la equivalencia entre litros y los centímetros cúbicos. Además, B, el volumen, es igual a área por distancia. Entonces, si D es igual a 1 centímetro, entonces B va a ser igual a 1000 sobre C. Reordenamos esto y nos queda que la conductancia es igual a K por 1000 sobre C por D. Como D es igual a 1 centímetro y además hay un equivalente gramo entre los electrodos, entonces lambda se iguala a la conductancia y por lo tanto lambda es igual a K por 1000 sobre C. Y esta es la conductancia iónica equivalente. Lo que es fundamental de esta ecuación es que la conductancia iónica equivalente está relacionada con la concentración. Esta expresión permite el cálculo de lambda a partir del valor experimental de kappa para una solución de concentración conocida. Entonces aquí simplemente hemos despejado kappa de la expresión de la conductancia iónica equivalente. Habíamos dicho al comienzo que era diferente en la primera diapositiva en donde observábamos los focos y las soluciones de 2 tipos de electrolitos, estaba el caso del cloruro de potasio y el caso del ácido acético, que uno encendía fuertemente la lamparita y otro encendía débilmente. Entonces vamos a hablar de electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Cuando graficamos la conductancia iónica equivalente en función de la raíz cuadrada de la concentración, vemos que en el caso de los electrolitos fuertes la relación es lineal. Esto es el caso del cloruro de potasio, del hidróxido de sodio, del ácido clorhídrico. Son electrolitos fuertes que se ionizan fuertemente y liberan sus iones y su concentración total es prácticamente igual a las concentraciones de los iones. O sea que se ionizan prácticamente el 100% de lo que hemos colocado. Si nosotros extrapolamos esto a lo que llamamos dilución infinita, podemos llegar a la conductancia iónica equivalente infinita. Esto es así en los electrolitos fuertes que no presentan ningún tipo de problema. Pero los electrolitos débiles, como es el caso del ácido acético, en realidad, como no se disocian completamente, si pensamos en el ácido acético tiene una constante de acidez de 1 por 10 a la menos 5. Es decir, no todo lo que colocamos de ácido acético en solución, en un vaso de precipitado, no todo se disocia, por ende, no todo está conduciendo la corriente eléctrica. Entonces, la curva, en realidad no hay una relación lineal entre la conductancia iónica equivalente y la raíz cuadrada de la concentración. Tiene esta forma la curva. Por lo tanto, es muy difícil extrapolar porque esto en realidad
se vuelve tangencial y tiende hacia el infinito. Es difícil la extrapolación. El señor Kohlrausch definió una ley que nos permite trabajar con este tipo de situaciones, principalmente en los electrolitos débiles. El señor Kohlrausch evidenció que cada especie iónica tiene una capacidad independiente de transportar carga, cuando se estudian estos valores de conductividad a dilución infinita. Se observa que cada ion tiene un comportamiento independiente. Entonces, a dilución infinita, lambda infinito, tenemos que la conductancia a dilución infinita es la sumatoria de la contribución de los cationes y la sumado a la contribución de los aniones. Entonces, a dilución infinita, la conductancia lambda, la conductancia iónica equivalente, es la sumatoria de las contribuciones de cada ion en particular. Para electrolitos fuertes simplemente se extrapola la relación de conductancia y llegamos a la conductancia iónica equivalente a dilución infinita. En cambio, para electrolitos débiles, la conductancia iónica equivalente a dilución infinita es la sumatoria de la movilidad iónica de los cationes más la sumatoria de la movilidad iónica de los aniones. La movilidad del ion en solución. Cuando un ion en el seno de un líquido se desplaza hacia alguno de los electrodos o hacia el cátodo o hacia el ánodo según la carga eléctrica del ion, son 4 las fuerzas responsables de este movimiento. En primer lugar, y la fuerza más importante, tenemos la fuerza eléctrica, que es el potencial del electrodo multiplicado por la carga eléctrica del ion. En segundo lugar, tenemos la fuerza de fricción que está generada por el movimiento de la partícula a través del seno de la solución, que se genera una cierta fricción entre la partícula y el disolvente, por ejemplo el agua. Tenemos el efecto de relajación o asimetría, en donde el ion es retardado por las cargas de signo opuesto. Si imaginamos un catión sodio que está rodeado por iones cloro, los iones cloro se acomodan, los cloruros que están detrás del catión sodio que está avanzando, estos cloruros que rodean al sodio se acumulan detrás y generan un efecto de relajación o asimetría que en realidad retarda el movimiento de la partícula. Y en último lugar tenemos el efecto electroforético debido al movimiento de iones de carga opuesta que rodean al ion en cuestión. Como consecuencia de la asimetría, los iones arrastran moléculas de solvente en sentidos opuestos, disminuyendo la velocidad de migración. Solamente la fuerza eléctrica favorece el avance del ion, mientras que la fuerza de fricción, el efecto de relajación o asimetría y el efecto electroforético son fuerzas resistivas, quiere decir que son contrarias al movimiento de nuestro ion. La única fuerza impulsora es la fuerza eléctrica, las demás se resisten al movimiento. Entonces, miramos esto en un diagrama. Si nuestra partícula de interés es esta partícula, este catión, que puede ser el catión sodio, el catión potasio, tenemos el campo eléctrico o la fuerza eléctrica, que es la única fuerza impulsora. Nuestro catión se va a mover hacia la izquierda, supongamos que aquí está el cátodo. Todas estas partículas cargadas negativamente van a ser responsables de la fuerza electroforética y la fuerza del efecto de asimetría. La fuerza de fricción se da entre nuestro catión y las partículas del solvente que también retardan. O sea, tanto la fuerza de fricción como el efecto electroforético como la fuerza de asimetría, el efecto de asimetría, son todos efectos resistivos que se oponen al movimiento del campo eléctrico. El avance de nuestro catión va a ser la resultante de todas estas fuerzas. En esta tabla presentamos movilidades iónicas de diferentes iones. Aquí tenemos cationes, aquí tenemos aniones
Y las movilidades iónicas, las conductancias iónicas equivalentes a dilución infinita, están expresadas en Siemens por centímetro cuadrado sobre mol. Quisiera señalar que el protón tiene una conductancia iónica equivalente a dilución infinita de 398,2 Siemens por centímetro cuadrado sobre mol. Y el oxidrilo, una conductancia de 198. El resto de los cationes tienen una conductancia muchísimo menor, 38,69, 50,11, 73,52, y los aniones 75,23, 76,8, con lo cual las conductancias del protón y del oxidrilo van a ser claves en la determinación de la conductancia iónica total de una solución. Las movilidades iónicas equivalentes de potasio y de cloruro son prácticamente iguales, 73,52 y 75,23. Son muy similares y esta es la razón, una de las razones por las cuales los puentes salinos en las pilas corresponden a soluciones de cloruro de potasio. El cloruro de potasio va a ser importantísimo en electroquímica como solución de referencia. Ya lo vamos a ver más adelante. Hablemos un poco de las aplicaciones de la conductimetría. La conductimetría es sumamente utilizada en control de aguas, en control de efluentes. Vamos a hablar ahora un poco sobre el equipamiento, cómo el equipamiento permite estar inserto dentro de los equipamientos como parte de sistemas de flujo, permite los controles a diferentes tiempos. No es necesario tomar una muestra y sacarla, sino que los controles se pueden hacer en línea. Esto es muy importante en una metodología. En cuanto a equipamiento, la conductimetría tiene equipos sumamente baratos a comparación del costo de un cromatógrafo o de un espectrofotómetro. Incluso hay muchos equipos como este que son portátiles. Entonces el analista puede dirigirse en los controles de aguas, por ejemplo, en los controles de agua de río simplemente hay que sumergir el electrodo y esto es muchísimo más sencillo porque permite controles in situ. También tenemos conductímetros de mesada, que son los conductímetros que tenemos en el laboratorio, en los cuales el dispositivo está armado con los electrodos que van sumergidos dentro de la solución. Repito, esto es un equipamiento muy sencillo, económico a comparación de otros equipos y no requiere de mucha destreza por parte del operador. Para finalizar, vamos a entrar en el terreno de las titulaciones conductimétricas. Las titulaciones conductimétricas consisten en titulaciones muy similares a las titulaciones que ustedes han estudiado antes como ácido base. La diferencia radica en que además de la bureta, además del recipiente que contiene la muestra, generalmente hay un agitador que permite la homogeneización constante de nuestra solución y está conectado un conductímetro. O sea, el electrodo está sumergido en el seno de la solución y a cada gota de titulante que vamos agregando, esto se tiene que homogeneizar. Y vamos tomando lecturas de conductancia. Entonces vamos a tener gráficas en las cuales en el eje de las X vamos a graficar volumen de titulante, y en el eje de las Y es valores de conductancia. Y así vamos a tener distintas curvas de titulación. Podemos tener tres casos diferentes de titulaciones conductimétricas. Primer caso es ácido fuerte con base fuerte o base fuerte con ácido fuerte. Las dos van a ser de cortas con puntos muy definidos, ahora lo vamos a ver con mayor detalle, pero ambas implican un cambio muy marcado y tienen la forma de una V corta con un vértice muy marcado. Podemos tener titulaciones de ácido débil con base fuerte y finalmente de base débil con ácido fuerte. Ácido débil con base débil o base débil con ácido débil no va a haber porque el analista es el que elige el reactivo titulante. Entonces, si tengo alguno de estos dos compuestos débil, lo voy a titular con un
ácido fuerte o con una base fuerte. Yo, analista, nunca voy a elegir algo débil porque no voy a tener un cambio pronunciado en la curva, que es lo que necesitamos para poder cuantificar. Como toda titulación, hay 3 momentos importantes: antes del punto final, en el punto final y después del punto final. El valor importante que nos va a permitir relacionar las medidas de conductancia con la concentración en nuestra muestra va a ser el volumen de punto final. A partir del volumen de punto final es que vamos a poder conocer la concentración de nuestro analito. Bien, aquí presentamos el primer caso de una titulación, que es el caso de un ácido fuerte con base fuerte. Hemos titulado ácido clorhídrico 10 a la menos 3 molar con hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio colocado en la bureta, y lo que estamos titulando es el ácido clorhídrico que está en el vaso de precipitado. Entonces veamos qué sucede con la titulación. Aquí hay medidas de conductancia en función del volumen. El volumen es la variable independiente y la conductancia depende del volumen de titulante agregado. Entonces, al inicio de la titulación, en el momento cero, en el que no hemos agregado ni una gota de hidróxido de sodio, las especies presentes son protón y cloruro. Entonces, cuando comienza la titulación, el primer punto de la titulación, me voy a correr de acá, el primer punto de la titulación tiene una conductancia bastante alta que no se distingue muy bien en la gráfica, pero está más o menos a los 420 microsiemens. Al primer agregado de hidróxido de sodio, fíjense que este diagrama nos está mostrando las contribuciones de cada uno de los iones presentes. Al primer agregado de hidróxido de sodio, lo que sucede es que aparece el catión sodio, porque lo hemos agregado, y empieza a decrecer la concentración de ion hidronio. El cloruro se va a mantener constante durante toda la titulación porque el ácido clorhídrico se disocia, es un electrolito fuerte, se disocia dando lugar a protón y a cloruro. El cloruro no va a cambiar a lo largo de toda la titulación. Lo que vamos a observar es que el catión sodio va a ir en aumento. Si bien el sodio y el cloruro, el catión sodio y el cloruro forman cloruro de sodio, este es un sólido completamente iónico y que en solución está completamente disociado, es un electrolito fuerte. Lo interesante y el comportamiento que tenemos que observar es la caída del ion hidronio o del protón, ya que el protón se va a ir combinando con cada gota de oxidrilo para formar agua. Y el agua no se disocia, o se disocia muy poco. Vamos a observar que los protones van a ir decreciendo con cada agregado de hidróxido de sodio hasta que llegamos al punto de equivalencia o punto final. En este punto se igualan las concentraciones de protón y de oxidrilo. Y más allá del punto final, ya no va a haber más protones para combinarse con los oxidrilos van a estar en exceso por encima del punto final y van a ir aumentando todo el tiempo todo lo que uno quiera agregar de hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que buscamos en una titulación conductimétrica? Queremos conocer este punto que es el punto final. La gran ventaja de la titulación conductimétrica es que no necesitamos conocer este punto final porque lo podemos deducir por extrapolación. Necesitamos muchos puntos al inicio de la titulación, muchos puntos al final de la titulación y entonces podemos extrapolar estas rectas y por extrapolación conocemos el punto final. Con lo cual, esta técnica nos permite trabajar en situaciones de equilibrio, porque como podemos deducir por extrapolación lo que sucede en el mismo equilibrio, esto nos permite trabajar con situaciones en equilibrio, lo cual es muy importante en química analítica. Pasamos al caso de una titulación de un ácido débil con una base fuerte. Esta es la titulación del ácido acético con hidróxido de sodio.
Entonces el ácido acético es el que está en el Erlenmeyer y en nuestra bureta tenemos hidróxido de sodio. El ácido acético es un ácido débil, entonces fíjense que la conductancia del primer punto, del punto 0, es muy inferior a los 420 que teníamos en el caso del ácido clorhídrico. Aquí tenemos una conductancia que no llega ni a 50, será un 42, 44. Los protones o el ion hidronio va a ir aumentando van a ir desapareciendo con cada agregado de hidróxido de sodio y recién después del punto final empiezan a aumentar los oxidrilos porque se han consumido todos formando agua con el ion hidronio. Fíjense que la forma de la curva es muy diferente de la curva de ácido fuerte con base fuerte, que era una B corta bien marcada. En este caso no. En este caso tenemos una zona bastante aplanada y recién el cambio de inflexión a partir del punto final. Lo que nos interesa es este cambio de inflexión. Y vamos a trabajar con las zonas más alejadas del equilibrio. Aquí tenemos la contribución de los protones y aquí tenemos la contribución de los oxídrilos. Estas zonas alejadas del equilibrio nos van a permitir extrapolar estas líneas y determinar por extrapolación el punto final. Si observamos la contribución de cada uno de los iones, vemos que los sodios van aumentando desde que empieza la titulación, los acetatos se mantienen relativamente constantes a lo largo de toda la titulación y los oxidrilos aumentan una vez que se ha pasado el punto final. Hasta el punto final, antes del punto final, no hay ningún oxidrilo, porque cada oxidrilo agregado se va combinando con los protones para formar agua. La importancia de esta técnica es que nos permite trabajar en situaciones en equilibrio. Otra cosa importante de la conductimetría es que como estamos trabajando con diferencias en la titulación, es una metodología que no requiere de calibración. No tenemos curvas de calibrado para las titulaciones conductimétricas y es una de las pocas metodologías en las cuales podemos trabajar de esta manera. Las titulaciones conductimétricas son relativamente rápidas, se puede tener una titulación en 10 minutos y son sumamente eficaces a la hora de determinar concentraciones con esta metodología. La bibliografía recomendada para este tema es de Rubinson, es el capítulo 7, que se los pongo en el PDF que tienen como material de estudio adicional. También hay 4 videos sugeridos que están muy interesantes. Les recomiendo que no dejen de mirar el material adicional. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.